¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de bajaopensolutions.com. Como pueden ver la filmina, hoy vamos a hablar de Linux. Vamos a llevar a cabo la instalación de Odoo 17, la última versión de uno de los ERPs código libre más utilizados a nivel global actualmente. Odoo versión 17 en Debian 12, la última versión. Bookworm. Así que preparen su laboratorio porque vamos a empezar en un momento más la instalación de este excelente ERP, el cual depende, como bien la filmina, de una base de datos PostgreSQL y está basada en el lenguaje de programación Python. Ahora bien, la página oficial aquí la tenemos, odoo.com, antes se llamaba OpenERP. Un ERP, un Enterprise Resource Planning, es un sistema que nos permite controlar toda una empresa. Microsoft Dynamics es un ERP, SAP es otro ERP, porque ahí dentro tenemos en el sistema los departamentos de nóminas, recursos humanos, producción, planeación, MRP, envíos, servicio al cliente. Todos los departamentos de una empresa los podemos administrar con un ERP. Pero claro, para profundizar más está Google, donde pueden encontrar más información. Aquí nos vamos a enfocar en la instalación bajo Debian. Así que ahí vamos a empezar ya esta instalación. Debian, aquí lo tenemos como se los mencioné. Aquí está la consola lista para trabajar. Está virtualizada bajo Proxmox en la última versión 8.14. Aquí tengo los pasos. No se preocupen si no ven por ahí el comando completo. Lo voy a colocar todo esto en la descripción del video y también en mi blog para que lo tengan a la mano, para si quieren leer también al respecto, lo tengan por ahí disponible. Entonces vamos a empezar con el paso número 1, que indica aquí que hay que revisar que esté actualizado Debian. Así que paso número 1, actualización. Ejecutamos el comando para ver que no nos falte ninguna actualización. Listo, está limpia la instalación, no hay ningún paquete por instalar. El segundo paso en la instalación de la base de datos, con este comando, el apt, lo copiamos y lo pegamos aquí en la consola. Empieza la descarga e instalación de la base de datos. Antes de continuar, como siempre, si el video les gusta, los likes son bienvenidos. Compártanlo con sus colegas. Dudas, preguntas, comentarios aquí abajo del video, de favor. Y sobre todo, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Y regresamos aquí a la instalación. Desde que recuerdo, Odoo, o antes llamado OpenERP, siempre se ha basado en PostgreSQL, totalmente en esa base de datos. Nunca he utilizado, que yo recuerde, MySQL, que es muy común que muchos sistemas Linux utilicen MySQL. Hoy actualmente MariaDB. Él siempre ha utilizado PostgreSQL, que también es una base de datos muy resistente y muy robusta. Listo, ya terminó la instalación de la base de datos. Vamos a revisar el estatus. Limpio pantalla. Siguiente comando es para ver el estatus de la base de datos. A ver, aquí está. Perfecto, está activa. Vamos a entrar a su consola con el siguiente comando. Perdón, Postgres. Listo. SQL, Postgres. Perfecto, vamos a ver las bases de datos. Ahí están. Muy bien. Listo, PostgreSQL. Me voy a salir. Salgo y regreso a la pantalla. Limpia pantalla, puede ser un poquito más grande aquí la consola. Bien, vamos con el paso número 3, que es hay que instalar todas estas paqueterías. Copiamos y pegamos. Viene la descarga y la instalación. Lo más importante es que no nos marque error, así que voy a parar un poco el video y regreso ya que termine la instalación de todos estos programas y librerías y regreso con ustedes. Un momento nada más. Listo, ya terminó. Como les comento, lo más importante es que no encontremos ningún error durante la ejecución de este comando, que no tenemos ninguno aquí en la consola. Bien, limpiamos pantalla. Vámonos con el paso siguiente, que es la instalación de este convertidor de HTML a PDF. Así que vamos con el siguiente comando. Copiamos. Listo. Regresamos al siguiente. Vámonos a esta ruta porque vamos a descargar el repositorio para esta aplicación que requiere esa aplicación. Así que vámonos aquí, pegamos, listo. Vámonos con el siguiente, un update, lo ejecutamos, listo. Y luego viene ahora sí la instalación de esta versión en específico de esa librería. Listo. No tenemos ningún error, que es lo más importante. Limpiamos pantalla. Vámonos a esta ruta porque vamos a descargar esta versión del convertidor de WHTML a PDF. Y aquí la vamos a descargar. Ahí viene. Aproximadamente son 16.2 megas. Aquí tenemos
la aplicación, aquí el paquete para Bookworm, así que vamos a instalarlo. Ahí viene la instalación, que es el siguiente paso. Lo importante es que no marque errores. Perfecto. Y ya por último este comando que tenemos aquí. Listo. Limpiamos pantalla, no tenemos ningún error hasta el momento. Perfecto. Y ahora sí viene la instalación de Odoo. Hay que descargar sus llaves. No marca error, perfecto. Vámonos con el siguiente comando. Aquí también de dónde vamos a descargar Odoo 17. Ya se lo dimos al apt. Perfecto, regresamos. Un apt update. Y por aquí va a aparecer Odoo. Aquí lo tenemos, miren, aquí está. Ya se actualizó la paquetería para descargar Odoo. Y ahora sí viene el paso más importante, que es la instalación de Odoo. Aquí lo tenemos. Ahora sí va a tardar un poco más, así que de nuevo voy a parar el video. Ya que termine, validamos que no tengamos ningún error y continuamos con el video. En un momento más regreso con ustedes. Listo, ya terminó la instalación de Odoo. Como podemos darnos cuenta, no marcó ningún error, que es lo más importante. Entonces pasamos al siguiente, aquí los pasos. Vamos a ver el estatus. Vamos a limpiar pantalla. System Control, Status Odoo. Perfecto, está activo. Entonces Odoo está ya listo para el acceso. Vamos a limpiar pantalla. No se preocupen de esos warnings que les pasa, que tienen aquí en pantalla. No se preocupen de ellos, son warnings. Realmente no afecta la operación de Odoo. Limpiamos pantalla. Ahora sí, como dice aquí, vamos a entrar a Odoo. Vamos a entrar a los logs. Vamos a revisar los logs, que los tenemos. Cat. Muy bien, vamos a ver con este comando. Listo. Ningún error aquí en los logs de Odoo. Entonces, como dice aquí el siguiente paso, acceso a Odoo. ¿Qué IP tiene este servidor? Vamos a revisar. Es el 8.19. Vámonos al navegador y vamos a entrar a Odoo. 168 8.19 8069. Y esperemos que cargue. Excelente. Aquí tenemos la pantalla inicial de Odoo, donde vamos a configurar el master password, que es importante. Es el password maestro. Cualquier manejo de la base de datos que queramos hacer a nivel de sistema, ahora sí, de la base de datos, ocupamos esa clave. Aquí se la podemos colocar. Él nos genera una muy buena, una aleatoria, muy buena clave. Si gustan apuntarla o colocar ustedes la suya, no hay ningún problema por ahí. Nada más no se les olvide esta clave que ingresen aquí, porque con esta van a manipular toda la base de datos. No tanto ya dentro del RP, es la base de datos directamente. Así que le vamos a poner nuestra clave aquí nosotros. Vamos a crear una base de datos temporal. Correo pmoreno@opensolutions.com. La clave, nuestro teléfono 664-1234567. Perfecto. Lenguaje español, vamos a buscar aquí español, Spanish MX. Perfecto. País, México. Aquí vamos a buscar México. A ver, vamos a ver. Busquen su país aquí ustedes. Aquí lo tenemos y creamos la base de datos. También vamos a esperar un momento. Está un poquito pesado. Posiblemente su equipo de cómputo tenga más poder de cómputo que el que yo tengo aquí trabajando para mis laboratorios. Pero hay que esperar ahorita que termine y entremos a Odoo. Regreso con ustedes un momento nada más. Listo, ya terminó la carga. Ahora sí, vamos a cerrar la pantallita aquí del Google. Vamos a entrar aquí a el sistema. Aquí nos creamos usuario y contraseña. Iniciamos la sesión en este momento. Cerramos la pantallita de Google. Listo. Aquí tenemos a Odoo. Vamos a revisar la versión a mano izquierda. Ajustes. En la parte baja. Podemos por acá, vamos a bajar aquí el navegador. Aquí la tenemos. Miren. En la parte baja Odoo 17. 2024.01.22 versión comunitaria. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos, la versión de Odoo. Entonces ya estamos listos. Así instala Odoo en Debian 12. Vamos a regresar a la pantalla. Así que son los pasos simples y sencillos para instalar Odoo. Como les digo, estos pasos los voy a dejar yo en la descripción del video. Así que creo que terminamos el día de hoy esta instalación en Debian 12. Posteriormente vamos a crear otra para Ubuntu, también Yummy Jellyfish, la última versión de Odoo.
cambian un poco los pasos, son similares, pero sí cambian unas librerías por ahí que hay que agregar en Debian 12. Perdón, Debian 22, Yummy Jellyfish. Así que, bueno, espero que este video les guste. Como siempre, dudas, preguntas, comentarios abajo del video. También los like, bienvenidos por ahí, se les agradece. Y no se te pase por ahí suscribirte en el canal para que sigas aprendiendo con toda la banda. Así que le mando saludos a toda la banda de Linux de habla hispana y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego!